Hola, ¿cómo están? Mira, estoy a punto de hacer la actividad 93 y antes de hacer la actividad 93 obviamente les tengo que presentar un teorema el cual se llama regla de Hospital o Hospital, como quieran. Y acá tenemos este teorema. Sin embargo, este teorema no me gusta la presentación, así que voy a ir a otra presentación. Acá tenemos un apunte, si querés. Eh, y acá está la regla, el teorema, regla de Hospital. Las hipótesis para este teorema son que f y g de x son funciones continuas en un intervalo que contiene a, porque vamos a calcular el límite en ese punto. El teorema de Hospital se utiliza para calcular límites en realidad. Vamos a utilizar una herramienta que ya conocemos que es derivadas. Entonces vamos a poder calcular límites que son difíciles de calcular, pero con una herramienta mucho más fácil y mucho más eficaz que son las derivadas. Entonces lo que dice este teorema es que necesitamos que f y g sean continuas en un intervalo que contiene a la. Ponele que este es el intervalo, ¿no? Salvo quizás en a, dice, o sea, puede ser que en a no sea continua. Y además las derivadas también deben ser continuas en estos puntos del intervalo que contienen a la. Y no solo eso, dice que g' de x, o sea, la derivada en estos puntos no puede ser cero, ¿no? Y si el límite de f de x y de g de x es cero en ese punto, y si el límite, y si este límite existe, entonces el límite de f de x sobre g de x es igual al límite de f' de x sobre g' de x. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si yo tengo una función límite de f de x sobre g de x cuando x tiende a un número a en este caso, si esto llega a ser 0 entre 0, entonces yo puedo aplicar el teorema de Hospital en el cual lo que tengo que hacer es calcular el límite cuando x tiende a, pero de f' de x sobre g' de x. Si este límite existe, entonces es igual a este límite. Ahora, si este límite no existe, o sea, es infinito, entonces este también es infinito. Este es el caso en el que tenemos 0 entre 0 y además x tiende a un número finito que es a. Pero también es válido el teorema cuando x tiende al infinito y tenemos el caso de 0 entre 0. Este es el teorema. En este caso, fíjate, los límites son al infinito, pero son ceros en ambos. Es decir, el límite de f de x sobre g de x cuando x tiende a infinito, esto es 0 entre 0, ponele. Entonces yo puedo utilizar el teorema de Hospital, tengo que derivarlo estos y calcular el límite. Y si existe, entonces es igual al límite, ¿no? Y no solo eso, sino que también en el caso de los infinitos sobre infinito, acá está el teorema, si f de x y g de x son funciones continuas en un entorno de a alrededor del punto, salvo quizás en a, puede ser que en a no sean continuas, y con derivadas continuas en dicho entorno, siendo la derivada diferente de 0 cerca de a, ¿no? Y si los límites son infinitos, es decir, lo que yo tengo es el límite de f de x sobre g de x cuando x tiende a un número a, ponerle que esto me da infinito sobre infinito. Entonces yo puedo calcular el límite
de f' de x sobre g' de x cuando x tiende a... Y si este es un número, o sea, si existe el límite, ponerle que es un L, entonces este límite existe y es igual a L. Entonces, presentado este teorema, vamos a hacer la actividad, alguna actividad, la actividad 90. Bueno, luego de haberles presentado el teorema, vamos a hacer la actividad 93, el problema 260, esa es la actividad. Voy a hacer el ítem A, calcular L, que es igual al límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0. Este teorema, o mejor dicho, este ejercicio, este límite nosotros conocemos. Sabemos que el límite es 1. Lo hemos probado mediante el teorema del sándwich. Ahora la vamos a probar de nuevo, si querés, con este nuevo teorema que es el de Hospital y nos tiene que dar 1. Esto es 0 sobre 0. Eso ya lo sabemos. 0 sobre 0, 0, 0 sobre 0. Entonces puedo aplicar el teorema de Hospital, que dice que es igual al límite, cuando x tiende a 0, ¿de qué? De la derivada del numerador sobre la derivada del denominador. Es decir, tengo que derivar el numerador, que es la derivada de seno es coseno, y la derivada de x es 1. O sea, esto es igual al límite, cuando x tiende a 0, de coseno de x. Y esto es igual a coseno de 0. Y eso es 1. Y acabamos de verificar de nuevo que el límite evidentemente es 1 de ese. Voy a hacer la actividad C. La actividad C, o el ítem C, mejor dicho. Hallar L, que es igual al límite coseno pi medios x sobre 2x cuando x tiende a 1. Este límite hay que calcular. Siempre, como siempre, empezamos reemplazando el límite. Cuando digo el límite me refiero a esto. En la función, esto es coseno de pi medios, porque x va a ser 1. Coseno de pi medios es 0. Y esto está mal, esto está mal. Esto es x cuadrado menos 1, perdón. Y en el denominador también tenemos 0. Entonces 0 entre 0. Por tanto, podemos aplicar las reglas de Hospital, que dice que esto es igual al límite de la derivada del numerador, que es menos seno por la derivada de regla de la cadena, que es pi medios, sobre la derivada de esta función, que es 2x. Esto es igual a límite, cuando x tiende a 1, pi medios sobre 2 sobre 1 es igual a menos pi cuartos seno de pi sobre 2x sobre x. Y calculamos el límite, reemplazamos el 1, seno de pi medios es 1. Y en el denominador tenemos 1. O sea, esto es igual a menos pi cuartos. Ahora vamos a hacer la actividad o el ítem G. El ítem G. En el cual tengo que calcular el límite L, que es
igual al límite cuando x tiende a infinito de e elevado a x más logaritmo natural de x menos x sobre x al cuadrado menos 2x más 5. Empezamos calculando el límite directamente, como siempre, infinito, pues tenemos infinito sobre infinito claramente. Entonces aplicamos la regla de Hospital que nos dice que esto es igual la derivada del numerador, que es e elevado a x, más logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x, y de x su derivada es menos 1, 2x menos 2, ¿sí? Y nuevamente calculamos el límite, esto es pues e elevado a infinito, es infinito, 0, acá infinito, y abajo también infinito. O sea, seguimos teniendo infinito sobre infinito. Entonces, ¿por qué no puedo seguir aplicando el teorema de Hospital nuevamente? O sea, voy a tener que aplicar dos veces el teorema de Hospital. Entonces derivamos nuevamente, esto es igual a ex, la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado, la derivada de menos 1 es 0, la derivada, esto es 2. Y después de haber derivado, nuevamente calculamos el límite. Si de nuevo nos da infinito sobre infinito, podemos seguir aplicando. O si nos da 0 entre 0, también podemos seguir aplicando el teorema de Hospital. A ver, ¿cuánto nos da? Infinito en el numerador, sí, infinito. Infinito sobre 2, esto es más infinito, o sea, infinito. L es infinito, o sea, no existe límite. Pero ¿por qué no nos fijamos el gráfico? Claro, para estar convencidos. A ver, e elevado a x más logaritmo natural de x menos x. E elevado a x e elevado a x más logaritmo natural de x menos x sobre x al cuadrado menos 2x, x al cuadrado menos 2x más 5. Y esta es la función. Y claramente cuando x tiende a infinito, las i's tienden a infinito, ¿no? Y eso es lo que acabamos de ver en el analíticamente. Uy, ¿qué pasó? Se recorrió. Ahí está. También podíamos haber visto, esto ya lo hemos visto, el ítem A lo conocemos y lo hemos visto en la gráfica. Sin embargo, podíamos haber visto la gráfica de esta función. Tendría que ser menos 1 menos pi cuartos. Coseno de pi medios de x. A ver, voy a ver. Coseno de pi medios de x sobre x al cuadrado menos 1 dividido x al cuadrado menos 1. Y esta es la gráfica de esta función.
¿Dónde hemos calculado el límite? En 1. ¿Cuánto nos ha salido? Menos pi cuartos. Menos pi cuartos, aproximadamente ¿cuánto es? Menos pi cuartos, 0,78 menos 0,78. No es esta la gráfica. Esta es, le saqué foto. Claro, en este punto hemos calculado el límite. Puedo editar. ¿Dónde estás? Hemos calculado en este punto en 1 y el límite nos da menos pi cuarto, que es 0,74, creo que es este punto. Exactamente es ese punto. El límite menos pi cuartos. Bueno, y así podemos verificar siempre con GeoGebra los límites que estamos calculando. Ahora vamos a hacer el ítem I. Este límite yo les había presentado mucho más antes. Es uno de los límites especiales. Creo que también le puse en el foro que hicimos en el campus. Este límite es E. Tenemos que encontrar E, ¿no? Este es E. Pero vamos a calcularlo nosotros utilizando las reglas de Hospital. Así que... Y en aquí no es tan directo la aplicación del teorema de Hospital. Todavía hay que elaborarlo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá tenemos una ecuación. Entonces voy a aplicar logaritmo natural en esa ecuación. Es decir, logaritmo natural de L, ¿no? Lo que estoy encontrando es L. L es mi incógnita. Eso es lo que quiero saber. ¿Cuál es el límite de esta función? Entonces aplico el logaritmo natural en ambos lados. Límite, cuando x tiende a infinito, de 1 más 1 sobre x. Y en el lado derecho, el logaritmo natural es una función continua. Esto es la gráfica. Es una función continua en su dominio, por lo menos. Entonces, si es una función continua, esto tiene la siguiente propiedad, es decir, este es igual al límite cuando x tiende a infinito del logaritmo natural de 1 más 1 sobre x elevado a x. A ver, esto voy a borrar. Caramba. Ahora, dentro del límite, dentro del corchete, aplicamos las propiedades del límite. Quizás no sea necesario ya que ponga este corchete. O sea, este es igual a x por logaritmo natural de 1 más 1 sobre x. Propiedades del logaritmo. Y aún no podemos utilizar todavía el teorema de Hospital. Tengo que utilizar todas mis habilidades. Esto lo puedo escribir también de esta forma, claro. A por B lo puedes escribir siempre como P sobre 1 sobre A. Esto es igual a esto. Entonces, eso es lo que estoy aplicando ahí. Ahora, de paso,
intento calcular el límite en esta función. Porque al final esta función sigue siendo igual a esa función. Entonces, intento calcular el límite. A ver, ¿cuánto me da? Infinito, acá tendría 0, 0 más 1, 1, y el logaritmo natural de 1 es 0. Abajo, en el denominador tengo 1 sobre infinito, ese es 0, o sea, 0 entre 0. Ahora puedo aplicar el teorema de Hospital. Entonces esto es igual a, acá digo, normalmente pongo acá, eso significa que estoy aplicando Hospital en esa igualdad, es igual al límite cuando x tiende a infinito, ¿de qué? De la derivada del numerador, que es 1 sobre 1 más 1 sobre x, por la derivada de todo esto, la de la cadena, que es la derivada de 1 es 0, la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Y en el denominador, pues la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado. Y claramente simplifico. Y lo que me queda es, caramba, al límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre 1 más 1 sobre x. Calculo el límite, claramente esto es 1, o sea, 1 sobre 1 más 1 sobre x, o sea, 1 sobre infinito es 0, y esto es 1. Todavía no hemos calculado L. Es decir, logaritmo natural de L, perdón, es 1, porque eso es lo que estamos encontrando. Fíjate, el logaritmo natural de L es igual a todo esto lo que hemos hecho, y es igual a 1. Aplicamos exponencial en ambos lados. L es igual a E. Y justo lo que queríamos encontrar. Lo que íbamos a encontrar. Bueno, ahora voy a hacer la actividad L, que es el último. Tengo que encontrar el límite de x elevado a x cuando x tiende a 0 por la derecha. Porque no está definido para x negativos. Esta función es una función exponencial de exponencial, es una función especial muy rara. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo mismo, aplicamos logaritmo natural en ambos lados de la ecuación. Ese es el truco en este caso. Logaritmo natural del límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x elevado a x. Como el logaritmo natural es continuo, es una función continua, entonces esto se cumple. O sea, el logaritmo se adentra, si querés, en el límite. Por propiedades del logaritmo, esto es igual a x por logaritmo natural de x. Y esto es igual a, nuevamente, el mismo truco de hace rato. Y esto es igual a, pues, en acá puedo calcular el límite. El logaritmo natural de 0 es... a ver, ¿qué es lo que tengo acá? Sí, fíjate, el límite que estoy calculando. El límite cuando x tiende a 0. Primero del numerador. Entonces me fijo la gráfica del me fijo la gráfica del logaritmo, ¿cómo es? Este es 1.
Cuando x se aproxima a 0 por la derecha, ¿dónde tienden las imágenes? A menos infinito. O sea, esto es igual a menos infinito sobre, pues 1 sobre 0, infinito. O sea, tengo infinito sobre infinito. El cual me dice que yo puedo aplicar el teorema de Hospital. Entonces pongo acá una h, eso significa que estoy aplicando Hospital. Esto es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha. La derivada del numerador es 1 sobre x. Y la derivada del denominador es menos 1 sobre x al cuadrado. Y bueno, esto es igual al límite cuando x tiende a 0, pues x al cuadrado, extremos con extremos, medios con medios, se simplifica. Este es igual al límite cuando x tiende a 0 de menos x, y eso es 0. O sea, el límite es 0. Acá ponemos, no, el límite no es 0. Es decir, logaritmo natural de L es igual a 0. Entonces, aplicando exponencial en ambos lados, L es igual a 1. Ese es el límite. Sin embargo, si ustedes se fijan, el manual, estoy haciendo y en el ejercicio dice L es igual a 0. Acá hay un error. L es igual a 1. Entonces, ¿cuál es el error que comete en ese libro? Es que se olvida de hacer este cálculo y le pone este como límite, pero en realidad es 1. Pero si no querés discutir, pues vayamos a la gráfica y nos fijamos quién tiene la razón. Acá está. Y te fijas, la voy a sacar foto para poder editarlo. Entonces vengo a fotos y esta es la... Fíjense, esta es la gráfica. Cuando x se aproxima a 0 por la derecha, ¿a dónde se aproximan las imágenes? A 1. Y no es a 0. Y por eso, el límite correcto es 1, no es 0. Bueno, voy a parar acá el video. Con esto terminamos esta parte del teorema de Hospital. Háganlo, los ejercicios que restan hacer.